pondremos directamente 1/2 de la derivada de u respecto de y más el elemento de la matriz traspuesta, la derivada de b respecto de x. Más 1/2 de la derivada de u respecto de z más la derivada de b doble respecto de x. No es más, ¿no? 1/2 de la derivada de u respecto de z más la derivada de b doble respecto de x. Sigamos. 1/2 de la derivada de b respecto de x más la derivada de u respecto de y. ¿Sí? Más 1/2 de la derivada, no más, sino 1/2 de la derivada de b respecto de y más 1/2 de la derivada de b respecto de y, eso es la derivada de b respecto de y. 1/2 de la derivada de b respecto de z más la derivada de b doble respecto de y. Siguiente fila. 1/2 de la derivada de b doble respecto de x más la derivada de u respecto de z. 1/2 de la derivada de b doble respecto de y más la derivada de b respecto de z. Y finalmente vamos a tener 1/2 de la derivada de b doble respecto de z más 1/2 de la derivada de b doble respecto de z. Eso es la derivada de b doble respecto de z. Es la matriz de deformaciones, una matriz simétrica. La matriz H es la diferencia de la matriz original menos su traspuesta dividido entre 2. Entonces, ¿qué voy a tener? 1/2 de la derivada de u respecto de x menos 1/2 de la derivada de u respecto de x, 0. 1/2 de la derivada de u respecto de y menos la derivada de b respecto de x. Un medio de la derivada de u respecto de z menos la derivada de b doble respecto de x. Un medio de la derivada de b respecto de y menos, perdón, respecto de x menos la derivada de u respecto de y. 0. Un medio de la derivada de b respecto de z menos la derivada de b doble respecto de y. Un medio de la derivada de b doble respecto de x menos la derivada de u respecto de z. Un medio de la derivada de b doble respecto de y menos la derivada de b respecto de z. 0. Esa es la matriz H, llamada matriz de giro. Si reemplazamos esta expresión m igual a d más h, aquí
aquí, o propiamente aquí, en 4,4, o aquí en 4,2, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Ya en términos matriciales, D'R va a ser igual a la matriz de deformaciones, por Dr más la matriz H más la matriz identidad I por Dr. En realidad, ¿qué ocurre? Nosotros habíamos partido de esta gráfica, ¿verdad? Donde el P ocupa la posición P' y Q la posición Q', y luego hemos trazado vectores para llegar ahí, el delta P, el delta Q. Pero la realidad nos dice que para llegar a P' y Q', el asunto es así. Fijarse, P va a P', se desplaza a P'. Luego, Q se desplaza a Q', perdón, a Q1, hace un giro y llega a Q2, y de Q2 recién se traslada a Q'. Es así como se produce la deformación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la matriz de giro. O sea, ¿qué sucede? El punto Q viene a Q1 y experimenta un giro. Si hay giro, hay movimiento y, por supuesto, una velocidad angular. Si nosotros recordamos nuestra física básica, entonces la matriz de giro H por su vector de posición dr debería ser la velocidad angular. Y en física esa velocidad angular se representa como un medio de nabla cruz delta cruz dr. Como ustedes pueden recordar. Entonces, hagamos un medio de nabla cruz delta P. Eso es igual a un medio del determinante IJK de la derivada parcial respecto de X, de la derivada parcial respecto de Y, de la derivada parcial respecto de Z, de V y W. Desarrollando, ¿qué vamos a tener? Un medio de la derivada de W respecto de Y menos la derivada de B respecto de ZI más la derivada de U respecto de Z menos la derivada de W respecto de X, J, más la derivada de B respecto de X menos la derivada de U respecto de Y, K. Y entonces, ¿a qué será igual un medio de nabla cruz delta P cruz dr? Al determinante, bueno, un medio del determinante de IJK, de la derivada parcial de W respecto de Y, menos la derivada de B respecto de Z, la derivada de U respecto de Z, menos la derivada de W respecto de Y,
la derivada de b respecto de x menos la derivada de u respecto de y, de x, de y, de z. ¿Sí? Desarrollamos esto y ustedes van a encontrar exactamente esto. H, la matriz H por el vector de posición diferencial de R. Por favor, ustedes han de hacer esto ahorita. Y mientras tanto, no mientras tanto, yo voy a indicar el vector asociado de esta matriz de giro es P de X, un medio de la derivada de W respecto de Y, menos la derivada de B respecto de Z. PY es un medio de la derivada de U respecto de Z, menos la derivada de W respecto de X. Y PZ es igual a un medio de la derivada de b respecto de x menos la derivada de u respecto de y. Entonces, a ver, desarrollar esto y reordenar debería darles exactamente el segundo término de la ecuación 414. A ver, trabajar.
Bien, seguramente han encontrado tal cosa. Sigamos. Vector unitario de formación en una dirección cualquiera. Nuevamente voy a tener los puntos P y Q, cuyo vector de posición ha de ser dr, y voy a trazar un plano pi perpendicular a esa dirección, ¿no? Que también va a ser entonces la dirección n, y finalmente la dirección del vector unitario u. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a decir P va a permanecer fijo, pero Q se va a mover hasta Q'. De tal manera que PQ' ha de ser el vector de posición después de la deformación. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ir determinando otros vectores. El vector Q', que ha de ser ni más ni menos el vector de formación, la matriz de deformaciones D por el vector de posición dr. Que prácticamente ese es el vector que nos interesa. ¿Por qué? Porque la matriz de giro no contribuye a la deformación. Entonces, únicamente el vector, la matriz D, la que aporta a la deformación, no así la matriz H. La matriz H no contribuye a la deformación. Entonces ahí vamos a tener Q' como la matriz D por el vector de posición dr. Y esa sería la deformación. Si proyectamos, si descomponemos en un sistema normal tangencial, vamos a tener en el eje N normal, la componente de Q' va a ser epsilon normal por la norma dr. Y si proyectamos al plano que nos hemos trazado, sería la componente tangencial, 1/2 de gamma n dr. ¿De acuerdo? Fíjense que ahí tenemos un ángulo tita. Un ángulo tita. La tangente de ese ángulo tita va a ser aproximadamente tita, porque es muy pequeño. Y eso va a ser igual a 1/2 de gamma n dr sobre epsilon dr más dr. O sea, 1 más epsilon por dr. Dr con dr se va. ¿Sí? Aquí estamos. Y nos queda 1/2 de gamma n. ¿Por qué? Porque epsilon ha de ser mucho menor a 1. Bueno, entonces ahora vamos a decir lo siguiente. La matriz D por un delta R, un incremento del vector de posición R, quiero compararlo con su norma, con delta R. ¿Sí? Dividido entonces entre la norma de delta R sería delta R, no más. Si llevo al límite, cuando delta R tienda a 0, de D por delta R, entonces voy a tener la definición de deformación. La definición de deformación, que en definitiva ha de ser epsilon igual a la matriz de deformación
por el vector unitario U. Las componentes de este vector de formación ha de ser la componente normal, epsilon n, y la componente tangencial, 1/2 de gamma n. Entonces, la norma del vector dirección, del vector unitario de formación, ha de ser la norma al cuadrado, ha de ser igual a la componente normal al cuadrado más, o sea, epsilon n al cuadrado más la componente tangencial al cuadrado. Eso es 1/2 de gamma n al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros teníamos esta matriz de deformaciones. Queremos darle una interpretación geométrica a cada uno de estos elementos de la matriz. ¿De acuerdo? De la matriz de deformaciones. Eso lo vamos a hacer mañana. Quedaremos aquí nomás. Si hubiera alguna pregunta, por favor, díganla. Háganla. Mañana vamos a ver la interpretación geométrica de las componentes de la matriz de deformaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Si no hay preguntas, los veo mañana. Hasta mañana, señores. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana.